Lluvias del fin de semana no lograron una mejora significativa en la cota de las centrales hidroeléctricas y los cortes seguirán de hasta 10 horas en algunas provincias. La lluvia del fin de semana alivió levemente el abastecimiento, pero según el INAMI, esta semana disminuirá y los racionamientos de agua potable se mantienen. En la Asamblea va ganando respaldo el proyecto gubernamental para permitir la inversión privada en proyectos eléctricos de hasta 100 megavatios. Horas después, la policía da detalles sobre la violenta masacre dentro de una gallera clandestina donde 7 personas murieron y otras 3 quedaron heridas en el cantón San Borondón, en Guayas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu lanzó un mensaje al pueblo de Irán, asegurándoles que más temprano de lo que piensan serán liberados del régimen islámico y además mantiene la ofensiva militar en el sur del Líbano. 178 niños ecuatorianos están entre los 37.000 que ingresaron a Estados Unidos sin acompañantes en los últimos 4 años y a los cuales el gobierno de ese país les perdió el rastro. Amigos, buenas tardes. Comenzamos Televistazo con los cortes de energía que durante esta semana serán de hasta 10 horas al día. Gaby, ¿qué tal? Hola Estefi, amigos, bienvenidos. Asimismo, el INAMI informó que habrá precipitaciones, pero serán menos intensas que las registradas este fin de semana. Lluvias, debut y despedida. Las lluvias se reducen el resto de la semana según el INAMI. Habrá precipitaciones, pero serán menos intensas que lo que fueron este fin de semana y que sirvieron para que en algo se recuperen los caudales de los ríos. Francisco Garcés actualiza el panorama. Las lluvias bajarán su intensidad esta semana y se presentarán de forma esporádica en la sierra. Es el pronóstico del INAMI, que precisó que al menos hasta mediados de octubre el comportamiento climático será similar. Unos días con lluvias intensas y otros días más secos. Hasta hoy lloverá en casi toda la sierra según ese instituto. La intensidad será mayor desde Pichincha hacia el norte y desde Cañar hacia el sur. Tenemos unos días en los que las condiciones atmosféricas se secan un poco, la masa de aire se seca y pues los días serán parcial nublados y con lluvias aisladas o esporádicas en horas de la tarde. El calentamiento o la radiación fue un poco más alta, es muy probable que en horas de la tarde las lluvias estén acompañadas de tormenta eléctrica. Desde finales de octubre las lluvias serán constantes, aunque no se sabe qué intensidad alcanzarán. Podemos también caer en una época lluviosa anómala y puede que las lluvias no se den como la gente espera. Entonces hay que ver cómo se comporta la época lluviosa dentro de la región interandina. La lluvia que se presentó entre viernes y domingo sirvió para recuperar el caudal de los ríos y por eso mejoró, aunque poco, la generación hidroeléctrica. El río Paute, que la última semana tenía caudales que no llegaban a 40 metros cúbicos por segundo, alcanzó este lunes 97 metros cúbicos por segundo. La crecida permitió que el embalse de Mazar tenga 2.118 metros, 2 metros más del mínimo que es 2.116 metros en el que estuvo más de una semana. El caudal del río Paute volvió a bajar, lo que no permite que las hidroeléctricas Mazar y Molino generen electricidad en condiciones normales. En Coca, Codo, Sinclair, el río Coca no aumentó lo suficiente pese a las lluvias. Actualmente está en 206 metros cúbicos por segundo y la hidroeléctrica requiere de al menos 222 metros cúbicos por segundo. En Tungurahua, las lluvias sí permitieron que el río Pastaza aumente su caudal. Bordea 80 metros cúbicos por segundo, aunque debería tener 120 metros cúbicos por segundo para que Agoyán y San Francisco funcionen a plena capacidad. Desde este lunes, los cortes de energía son de hasta 10 horas al día. Hay casos particulares como en Riobamba y Ambato, donde sectores industriales soportarán cortes de 24 horas. Diego Cuenca informa que también hay localidades que no tendrán luz 4 horas en el día.
El país soporta la segunda semana con cortes de energía desde ese lunes 30 de septiembre hasta el domingo 6 de octubre. Los cantones como Quito, en Pichincha, no tendrán luz durante 10 horas, divididas en 3 franjas horarias. El mismo panorama para otras 22 provincias. Pero hay cantones como Tulcán, Espejo, Montúfar y San Pedro de Huaca en la provincia de Carchi, donde los cortes son de 4 horas desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Mientras que en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, 8 sectores soportarán menos horas sin luz. Los cortes serán de 2 horas entre el martes y el sábado. Hay un caso particular. En Riobamba y Ambato, los sectores industriales algunos días no tendrán cortes, pero en otros serán de hasta 24 horas desde este lunes. El Ministerio de Energía esta vez sostuvo que los apagones podrían reducirse. Todo dependerá de las lluvias que ayuden a mejorar el caudal de los embalses que alimentan las hidroeléctricas. Y recuerde que puede consultar el cronograma completo con los horarios de cortes de luz previstos para esta semana escaneando el código QR que aparece ahora en pantalla. La información de los apagones y todas las noticias de Ecuador y el mundo se actualizan en tiempo real en ecuavisa.com, Ecuavisa Play y en nuestras redes sociales. El proyecto de reforma a la ley energética remitida por el presidente van sumando respaldo de las bancadas en la Asamblea, aunque se mantienen las críticas al Ejecutivo por la crisis en el sector. Patricio Díaz informa que hasta ahora el correísmo es el bloque que aún duda si apoyarla o no. La propuesta del Ejecutivo es bien vista en la mayoría de sectores legislativos. Las bancadas reconocen la necesidad de facultar al sector privado para que invierta en proyectos de energía de hasta 100 megavatios. Oportunidad perdida por el gobierno cuando remitió la ley de competitividad energética, no más apagones, que lo dejó en 10. Construye anunció su respaldo y el Partido Social Cristiano va por la misma línea. Si es que no hay ningún impedimento legal y hay una alternativa de cómo nosotros podamos ampliar el límite mínimo, que era de los 10 megavatios, para que la inversión privada pueda hacer, en este caso, sus esfuerzos, nosotros no tendríamos ningún problema, pero hay que ver. El oficialismo confía en que la norma se aprobará. Se necesita para la aprobación de la ley 70 votos y creo que vamos a sobrepasar. El correísmo ve con cautela la propuesta. No están convencidos y dicen que la van a analizar. Lo vamos a debatir, por supuesto, pero ha quedado claro que la Asamblea puede tener la voluntad de hacer la ley. Si el gobierno no tiene la voluntad de aplicar la ley, aunque hagamos 3 leyes al hilo. Al ser económico urgente, la Asamblea tiene 30 días para tramitar el proyecto, que debe ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa y luego pasar a una comisión. La anterior reforma en el sector eléctrico fue tratada por la Mesa de Desarrollo Económico, dirigida por el oficialismo. En medio de discusiones y cuestionamientos, se reinició este lunes el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. La Comisión de Fiscalización retomó el proceso luego de archivar el trámite a 3 exfuncionarios del gobierno anterior. Los roces entre la ministra y los legisladores correístas se suscitaron mientras se definía el cronograma de comparecencias. La mayoría de los miembros de la mesa cuestionaron a la Revolución Ciudadana por pedir la exposición del exministro de Gobierno, José Serrano. Querían que sea uno de los testigos. 5 de los 9 miembros se retiraron y dejaron sin quórum la sesión. Y en la lucha contra sus enemigos en Medio Oriente, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu lanzó un mensaje al pueblo de Irán asegurándoles que más temprano de lo que piensan serán liberados del régimen islámico. Netanyahu promete que el pueblo judío y el pueblo persa volverán a vivir en paz. Y en forma simultánea, Israel lanza nuevos ataques en Líbano, dando de baja a líderes de organizaciones extremistas. Las fuerzas de defensa de Israel localizaron y dieron de baja a altos dirigentes palestinos que estaban en territorio libanés. En el sur, mataron al comandante del grupo Hamas, Fatah Sharif Abu Alamin. En el ataque murieron también su esposa, su hijo y su nuera. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se enfrenta a las organizaciones que apoyan al grupo Hamas y ahora ha puesto los ojos en Irán, la República Islámica que no reconoce el derecho de Israel a existir y amenaza con su erradicación. En un usual mensaje, le habló no al gobierno, sino al pueblo iraní. Todos los días ven a un régimen que lo subyuga, que pronuncia discursos apasionados sobre la defensa del Líbano y la defensa de Gaza. Sin embargo, cada día ese régimen sumerge a nuestra región en una oscuridad mayor y en una guerra más profunda.
Ratificó la advertencia hecha la semana pasada en la Asamblea General de la ONU, cuando habló de la persecución de sus enemigos. No hay ningún lugar al que no iremos para proteger a nuestra gente. Con cada momento que pasa, el régimen los acerca a ustedes al abismo. Y anticipa la que dice será la liberación del pueblo iraní. Cuando Irán sea finalmente libre y ese momento llegue mucho antes de lo que la gente piensa, todo será diferente. Nuestro pueblo y el pueblo persa finalmente estarán en paz. El pueblo de Irán debería saberlo. Israel está con ustedes. Que juntos conozcamos un futuro de prosperidad y paz. Estas declaraciones de Benjamín Netanyahu ocurren horas después de que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijera que el país no tenía planes de enviar a sus casas a enfrentarse directamente con Israel. Más adelante, según la ONG 1-800 Migrantes, 178 niños ecuatorianos han desaparecido en la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Unos 37,000 niños han ingresado a Estados Unidos sin acompañantes o con coyoteros en los últimos 4 años y han sido entregados a personas desconocidas. Según la ONG 1-800 Migrantes, entre ellos hay 178 menores de nacionalidad ecuatoriana de los que no hay rastro. Hace un mes y medio el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dio la alerta a su Congreso sobre la deficiencia del control y registro de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que llegaron a ese país. Hay una polémica por la falta de información de al menos unos 37,300 menores de edad que fueron entregados, según ese informe, entre 2015 y 2023 a personas desconocidas y de las que se ha perdido todo rastro, entre ellos 178 niños ecuatorianos, según la organización 1-800 Migrantes. Que muy posiblemente estén siendo víctimas de abusos, de explotación, y quién sabe de qué otras cosas. Obviamente, cuando nosotros escuchamos esta clase de cosas y sobre todo cuando los gobiernos del continente no han dicho una palabra, es cuando nosotros nos preocupamos bastante y tuvimos que hacer algo al respecto. Este sábado el gobierno del Ecuador emitió este comunicado en la red social X. No se admite, pero tampoco se niega que el problema exista. Cancillería dice estar validando la información y afirma que sus oficinas consulares participan en la identificación, documentación y reunificación familiar y el retorno al Ecuador de los menores, y que aquellos que llegaron con coyoteros y han sido descubiertos están en albergues. Según la Cancillería, en lo que va del año se han repatriado 60 menores de edad que ingresaron solos o acompañados por personas que no eran sus familiares. Desde las organizaciones que defienden a los migrantes piden que el presidente Noboa se pronuncie y que el Estado se interese a fondo en este tema. Que pidan a Estados Unidos transparencia y que le exijan que nos digan dónde están nuestros niños migrantes. La Cancillería cuestiona las cifras de 1-800 Migrantes que también publicó The New York Times, y en donde México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador tienen las cifras más altas de niños sin rastro en Estados Unidos. Por la falta de gestión y recursos se retrasó el arribo de 5 helicópteros Super Puma para el ejército. Las aeronaves fueron adquiridas en 2023 por $90 millones. Paul Romero con el informe. Estos son los nuevos helicópteros Super Puma del ejército. Están listos y pintados desde mayo de este año, pero que aún no llegan al país por el incumplimiento en el pago de las cuotas determinadas en el contrato. Son 5 aeronaves de medio uso. Fueron adquiridas en septiembre de 2023 por $90 millones durante el gobierno anterior a la empresa francesa Airbus Helicopters como parte del plan de fortalecimiento de la capacidad operativa militar. Los 2 primeros helicópteros debían llegar en marzo pasado y los otros 3 hasta octubre de este año. Para ello, el gobierno debía desembolsar en diciembre de 2023 el 50% del anticipo del contrato, es decir, $45 millones. Ese valor no fue cancelado por el Ministerio de Defensa en el tiempo establecido. En agosto pasado, con 8 meses de retraso, se retomaron las negociaciones y los recursos fueron acreditados a la empresa francesa según un informe del administrador del contrato. Estos helicópteros hicieron falta para apagar los incendios.
porque tienen capacidad para transportar 3.000 litros de agua por descarga en el sistema Bambi Bucket, el doble de la capacidad de los helicópteros pequeños con los que se combatieron los incendios. Los nuevos helicópteros son bimotor, medianos con capacidad para transportar hasta 19 personas. Llegarán en los próximos 2 meses. Están equipados con grúas y otros componentes para operaciones de rescate. Esta tarde el INAMI pronostica lluvias en la sierra. Asimismo, habrá temperaturas entre los 17 y 23 grados centígrados y el índice de radiación ultravioleta será 8, lo que se considera muy alto. En la costa, esta tarde habrá temperaturas entre los 25 y 33 grados centígrados. 7 será el índice de radiación ultravioleta, es considerado alto. Y por su parte, el cielo estará parcialmente nublado, según información del INAMI. Entre 6 y 8 hombres en motos llegaron a una gallera clandestina en San Borondón y acribillaron a 7 personas. ¿Cuáles fueron las motivaciones del crimen? En minutos. 7 personas fueron asesinadas en una zona rural del cantón San Borondón durante una balacera ocurrida en una gallera. La policía tuvo que buscar los cuerpos de las víctimas en sus domicilios debido a que los familiares se los habían llevado, mientras la fiscalía inició una investigación de oficio, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. La noche de este domingo, la policía recorrió casa por casa el sector Huachapelí, en el cantón San Borondón, una zona rural donde sus habitantes se dedican principalmente a la agricultura. Pero en esta ocasión no buscaban un criminal. La misión era encontrar los cuerpos de las personas que minutos atrás fueron asesinadas en una masacre. Según la alerta que el ECU 911 recibió a las 7 de la noche, 200 personas bebían y apostaban en este local, utilizado para peleas clandestinas de gallos, hasta que los sicarios cruzaron los puentes peatonales del sector, irrumpieron en el sitio y desataron una ráfaga. Lo que indicaron las personas que fueron en motocicleta, alrededor de 6 a 8 personas. Videos en redes sociales mostraron los cuerpos tendidos en el suelo, acompañados de gritos de familiares. Fueron ellos quienes retiraron algunos de los cuerpos antes de que lleguen los uniformados, quienes dan cuenta de 7 asesinados y 3 heridos. Lo que indica la gente en el lugar, que han llegado al lugar, les han sustraído sus pertenencias y después se han retirado del lugar. La fiscalía informó que ya inició una investigación de oficio. Los atacantes usaron armas cortas, según la policía, que aún no haya a los responsables. Tampoco ha definido si las víctimas tienen antecedentes penales, ni cuántos disparos se hicieron. Este es el tercer crimen múltiple que ocurre en la zona rural de San Borondón en el 2024. 7 vehículos colisionaron esta mañana en Quito. El siniestro vial ocurrió en la intersección de la avenida Simón Bolívar y autopista General Rumiñahui. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención prehospitalaria a 9 personas heridas y coordinaron su traslado a casas de salud. Un incendio en un laboratorio químico en Georgia, en Estados Unidos, provocó una enorme nube de humo tóxico y obligó a evacuar 90,000 residentes del área. Un rociador de la instalación funcionó mal y al mezclarse el agua con un químico provocó el fuego en la planta de Biolab, esto es en la ciudad de Conyers. Fue necesario cerrar carreteras, pero hoy el incendio fue ya contenido. Asimismo, la empresa colabora en las indagaciones con las autoridades. Los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos se enfrentarán mañana en un único debate televisado. El republicano J.D. Vance y el demócrata Tim Walz tendrán un cara a cara en Nueva York con el que intentarán convencer a votantes indecisos. Tim Walz y J.D. Vance están listos para el debate vicepresidencial organizado por la cadena CBS en Nueva York. Será este martes a las 8 de la noche. Tendrá una duración de 90 minutos. No habrá público y podrán ayudarse solo con un bloc de notas y un bolígrafo. Los micrófonos permanecerán abiertos durante todo el encuentro, por lo que se espera que se interrumpan durante las intervenciones. Aún así, los productores podrán cerrarlos si lo creen necesario.
Las moderadoras serán las periodistas Margaret Brennan y Norah O'Donnell. El candidato demócrata Tim Walz, binomio con Kamala Harris, ha dicho que espera con ansias el debate para señalar cómo Trump destruyó la economía y busca dividir al país. Por su parte, el republicano J.D. Vance, compañero de Donald Trump, ha dicho que su rival es un radical de izquierda, que mintió sobre haber servido en el ejército. Este debate será el último para convencer a los votantes, principalmente de los estados indecisos, ya que no habrá otro encuentro entre Donald Trump y la vicepresidenta Harris. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, fue galardonada con el premio Václav Havel de Derechos Humanos que otorga el Consejo Europeo. Esta ceremonia se realizó esta mañana en la sede del organismo en Estrasburgo, en Francia, y fue su hija, Ana Corina, quien recibió el premio. Machado agradeció en un mensaje vía videoconferencia. En él ratificó la derrota de Nicolás Maduro en las elecciones y denunció la reacción brutal del régimen que persiguió y detuvo manifestantes en las protestas que dejaron 27 muertos. En Nepal, las autoridades elevan a 193 el número de muertos por las severas lluvias que azotaron en los últimos 4 días gran parte del país asiático. Grandes inundaciones y deslizamientos de tierra sepultaron viviendas y otras estructuras, mientras las operaciones de búsqueda y rescate prosiguen para hallar a más de 30 desaparecidos. A esto se suman 96 personas heridas. Las autoridades dicen que estas precipitaciones fueron especialmente fuertes en el valle de Katmandú. La misión de SpaceX envió al espacio la nave que traerá de vuelta a los astronautas varados en la Estación Espacial Internacional. Estos son Suni Williams y Butch Wilmore. Ellos llevan más de 100 días ya en el espacio debido a problemas técnicos en la cápsula que los transportó. La misión de SpaceX viajó con otros 2 cosmonautas que permanecerán en la estación espacial hasta febrero y solo entonces Wilmore y Williams podrán acompañarlos de regreso a la Tierra. Es así que permanecerán en el espacio durante más de 8 meses. Las primeras lluvias durante el fin de semana disminuyeron los racionamientos de agua en algunas ciudades. Sin embargo, los cortes de agua aún se mantendrán en la mayoría de provincias que fueron declaradas en estado de alerta roja. Carla Delgado con la noticia. Las primeras lluvias no generan cambios de consideración en los cronogramas de racionamiento de agua en las 20 provincias declaradas en alerta roja por la sequía. En Cuenca, las precipitaciones de la tarde y noche del domingo no fueron suficientes. Las crecidas de los caudales fueron súbitas porque las lluvias se dieron únicamente en zonas sobre todo urbanas y la lluvia cayó directamente en los ríos y no en las zonas de recargas hídricas. Los niveles de caudales alcanzaron entre 4 y 7 metros cúbicos por segundo en los 4 ríos de Cuenca. Pero este lunes el panorama es distinto. Esos niveles descendieron debido a la severidad de la sequía. El río Tomebamba está en estado normal, con 4.3 metros cúbicos por segundo. El Yanuncay se mantiene bajo con 1.40 metros cúbicos por segundo. Lo mismo ocurre con el río Tarqui, que apenas alcanza 1.96 metros cúbicos por segundo. Y el Machángara, con 1.43 metros cúbicos por segundo. Las lluvias sí ayudaron a las plantas potabilizadoras de agua de Cuenca, no así el proyecto Nero, que distribuye agua a Tarqui, Turi y Baños, y por ello continúan los racionamientos en las partes altas donde los cortes van de 3 y 5 horas durante el día y la noche. En Ambato la situación tampoco ha cambiado y siguen siendo las parroquias Martínez y Atahualpa las más afectadas por la sequía. En ambas los racionamientos son de 7 horas. En Pujilí se mantienen los racionamientos en al menos 20 barrios y con cortes de hasta 20 horas por día. En Arajuno, unas 2.000 personas de la cabecera cantonal siguen sin agua. Desde el lunes, la planta solo capta 5 litros del río Inayu, cuando su nivel normal es de 50 litros por segundo. La población solo cuenta con 30 minutos de agua al día.
28 barrios del suroccidente de Loja siguen con racionamientos de agua potable desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana, debido a que la planta Curritroje Chonta Cruz, que necesita 53 litros por segundo, solo recibe 36 litros por segundo. En Quito, la cantidad de lluvias tampoco es considerable y los cortes de energía impactan al suministro de agua en las zonas altas. Los racionamientos siguen siendo de entre 3 y 15 horas en 4 parroquias de Quito. La Corte Nacional negó el habeas corpus solicitado por Pablo Muentes. El ex asambleísta social cristiano seguirá preso en La Roca por el caso Purga. Los jueces además detectaron un documento falso atribuido a la Armada y notificaron el hecho a la Fiscalía para que abra una investigación penal. Jacqueline Rodas con los detalles. Un tribunal de la Corte Nacional detectó un documento apócrifo en la acción de habeas corpus presentada por Pablo Muentes, ex asambleísta social cristiano que está preso en la cárcel La Roca de Guayaquil por el caso Purga. Se trata de un supuesto informe de inteligencia que ingresó por secretaría bajo el nombre Armada del Ecuador, Fuerza de Tarea Control Guayaquil, sin firma de responsabilidad, en el que se menciona un plan para atentar contra su vida. El documento ingresó esta mañana, minutos antes de que el tribunal anuncie su decisión sobre si levanta o no la medida de prisión preventiva para Muentes. A la par, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ingresó otro documento, este sí oficial, en el que informó a la Corte que de la revisión de los archivos de la Dirección General de Inteligencia no se ha reportado información que haya sido contrastada y validada con relación a amenazas o situaciones que pudieran atentar contra la integridad personal, vida y salud del ciudadano Pablo Muentes Alarcón en el CPL Guayas número 3. Los jueces presumen que se cometió un delito y notificaron el hecho a la Fiscalía. Según la defensa del procesado, Muentes sí ha recibido amenazas de muerte. Incluso le atribuyen el archivo del juicio político a la fiscal Diana Salazar por haber pertenecido al Partido Social Cristiano. También alegó que su salud está en riesgo, pero los jueces determinaron que no se probó peligro alguno y por unanimidad negaron el habeas corpus. Pablo Muentes seguirá preso en La Roca, mientras avanza la nueva investigación penal solicitada por el tribunal. Películas de ficción, animación y documentales son parte del Eurocine 2024 que se proyectará en 14 ciudades del país. Además, el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón inaugura este 2 de octubre el ciclo de dramaturgia con 3 obras extranjeras. Estefanía Arias con la agenda cultural. Intensidad emocional, creatividad visual y profundas reflexiones sobre la memoria, el amor y la imaginación. Es lo que promete el ciclo de dramaturgia del Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. Durante 3 días, artistas y dramaturgos internacionales presentarán sus obras. La primera es Búho, una propuesta de España que se presentará este 2 de octubre a las 20 horas. El jueves 3 de octubre a la misma hora estará Cuando Mayo ya no sea Mayo, desde Colombia. Y el ciclo finaliza con Paredoila, de Chile, el viernes 5 a las 17 horas. Ícaro y el Minitauro, Belle y Sebastián o La Isla de Bergman son algunas de las películas que se proyectarán esta semana en el Eurocine 2024, un festival de difusión del cine europeo con la exhibición de películas de ficción, animación y documental, además de producciones y coproducciones. Las proyecciones serán en 14 ciudades del país, pero las 2 sedes principales son el Cine 8:30 en Quito y las salas de Supercines en Guayaquil. La cartelera completa está disponible en eurocineecuador.com. Hijita, nada de tocar estas en la primera cita, no. 3 mujeres se enfrentarán a las dificultades que conlleva empezar de nuevo en un país extranjero. Como el mío, ninguno. Una comedia ambientada en Estados Unidos que se estrenará en el Teatro de la Asociación Humboldt en Quito. Cuenta con la actuación de Ana Covagango, Andrea Puya y Carla Garzón y es dirigida por Jorge Mateus. Las funciones serán este 3 y 4 de octubre a las 19 horas y el 5 de octubre a las 18 horas. El presidente Daniel Noboa defendió 3 de sus más recientes decisiones, entre ellas frenar la venta del avión presidencial y cambiar de sede a Selequepé.
Lo hizo con un hilo publicado en la red social X que no tuvo muy buena acogida entre los usuarios. En sus tweets, Noboa arremetió contra los medios de comunicación, contra las autoridades de Azuay y contra la Asamblea. Luisa María Heredia con el análisis. El presidente escogió una red social para responder a las críticas que generaron sus más recientes decisiones. Abrió un hilo en su cuenta en X arremetiendo contra algunos medios de comunicación, sin especificar cuáles. Daniel Noboa escribió: para ciertos medios de comunicación que en estos momentos parecen estar un poco confundidos, este es un momento de entender la lógica detrás de nuestras decisiones. Acto seguido abordó 3 puntos. El primero tiene que ver con la derogatoria del decreto ejecutivo que autorizaba el proceso de venta del avión presidencial Legacy, que firmó Guillermo Lasso en agosto de 2021. Noboa señaló: ya que el debate alrededor de un avión que pasa de mantenimiento en mantenimiento les quita el sueño, los invito a buscar una propuesta tan buena para la venta que los ecuatorianos no podamos rechazar. Mientras tanto, no vamos a permitir subastas chimbas. En el decreto que Noboa derogó el viernes pasado se justificaba la venta del avión por ser un bien improductivo. Se argumentaba que el Estado cuenta con 2 naves destinadas al transporte del presidente, cuyos costos de mantenimiento y operación resultan inconvenientes ante la necesidad de racionalizar el gasto público. El segundo punto que trató tiene que ver con el traslado de la sede de la Corporación Nacional de Electricidad, CELEC-P, para, según ha dicho el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, optimizar su gestión, garantizar un buen uso del gasto público y asegurar una correcta operatividad. Esa disposición también la dio Noboa el viernes y fue rechazada inmediatamente por las autoridades locales. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, quienes creen que carece de sustento y fomenta el centralismo. El presidente les respondió con la siguiente frase: para todos los que tratan de ubicarme como centralista, un saludo grande a la provincia de Azuay. Nos vemos en Cuenca el 15 de noviembre en la Cumbre Iberoamericana con los jefes de Estado del continente. El tercer y último tema sobre el que se pronunció el presidente en X fue la Ley de Competitividad Energética. Recordó que en enero la presentó ante la Asamblea Nacional, que le puso un techo de 10 megavatios a la generación de energía en el sector privado. Si necesitan que les recordemos quiénes pusieron ese techo, con mucho gusto los ayudamos. Hoy volvemos a insistir y hemos enviado un proyecto de ley económico urgente que permita pasar de los 10 megavatios en los que nos estancaron a 100 megavatios, acotó. No mencionó que los propios asambleístas oficialistas tramitaron el proyecto y votaron a favor sin objeciones, así como él tampoco lo vetó una vez que estuvo en sus manos. Las respuestas de los usuarios al hilo que publicó Noboa, en su mayoría, fueron negativas. Las crisis que golpean al país diversifican la temática de la campaña electoral que ya está en desarrollo. Los perfiles de los aspirantes a la presidencia de la República tendrán que apuntar hacia la construcción de respuestas a problemas primarios, como es la falta de luz o de agua, que hoy acompañan la cotidianidad de los ecuatorianos. Ecuador es un país que hoy camina a oscuras con mediodía de apagones, un país al que le toca trabajar a medio gas, que tiene que afrontar más gastos porque hay incendios que arrasan con territorios extensos, mientras la sequía genera crisis en el campo y acumula sed en las ciudades. Es la nueva realidad del nuevo Ecuador, enmarcada en una campaña electoral donde la población irá en busca de alguien que le resuelva los problemas más básicos. Seguramente buena parte de las campañas van a circular alrededor del combate a la inseguridad, del combate al problema energético que tenemos, los posibles racionamientos del agua potable. Desde luego que sí, seguramente van a entrar por ahí. En un estado precario la política se vuelve primaria. No tienen sentido las complejidades ni las ideas de avanzada. El abordaje de los problemas contemporáneos como la digitalización de la educación o la diversificación del modelo industrial. Por estos lados, las preocupaciones son que no hay luz, que no hay agua, que no hay plata y sobrevivir en las calles. Y es sobre esta realidad que los candidatos tendrán que reacomodar sus discursos, donde será común y necesario el perfil de solucionador de lo más básico, de lo prosaico si se quiere. En medio de esto, un presidente candidato que tiene a su favor la capacidad de accionar el aparato público hacia la resolución de los problemas, pero que también tiene en contra la responsabilidad que le puede endilgar la sociedad sobre las crisis que la golpean. El presidente ha afrontado un par de escenarios muy complicados y no perdió popularidad de forma agresiva, ¿no? Me refiero al aumento del IVA, por ejemplo, me refiero al retiro del subsidio a la gasolina para los vehículos, al menos, no el diésel, pero sí la gasolina. Y eso no le afectó mayormente. Por lo pronto, el gobierno ha cambiado su eslogan institucional y ya no son el nuevo Ecuador que resuelve. Ahora el lema
Es Ecuador uniendo esfuerzos. Y no está claro si el cambio busca eliminar una debilidad, si se está reconociendo un error o si busca realmente tender puentes. Telegram compartirá datos de los usuarios que estén siendo investigados por delitos. Además, el fabricante de ChatGPT afirma que su nuevo modelo de inteligencia artificial puede razonar y pensar como una persona. Telegram, una app que se ha caracterizado por ser totalmente segura y privada para los usuarios. Ahora compartirá los datos de los clientes que sean investigados por delitos y que violen las reglas de la aplicación. Según su propietario y fundador, Pavel Durov, las direcciones IP y los números de teléfono de los que infringen sus reglas serán entregadas a las autoridades competentes con el objetivo de disuadir a los delincuentes. OpenAI presentó un nuevo modelo de inteligencia artificial que, según afirma, puede razonar y pensar como una persona y resolver problemas científicos, de codificación y matemáticos más difíciles que sus predecesores. Se convertirá en un asistente personal, será capaz de entablar conversaciones en tiempo real. La empresa afirma que sus actualizaciones y mejoras periódicas poco a poco estarán disponibles para la mayoría de los usuarios de ChatGPT. El Tokyo Game Show, la mayor feria de videojuegos de Asia, comenzó y espera atraer a 250,000 visitantes durante 4 días. Esta edición tiene un récord de 985 expositores y presenta 2.299 videojuegos de 44 países. El más esperado es el Monster Hunter Wilds y la posibilidad de probar la nueva PlayStation 5 Pro.